Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta noche de jueves. Mi nombre es Ulises Castellanos, soy director académico de aquí de la Fundación Elena Poniatowska. Les damos la bienvenida a los asistentes, a los participantes de la presentación de este libro bajo el sello de FOCA, de esta editorial, que es la primera vez que nos acompaña por acá en una presentación. Gracias también por seleccionar la Fundación para venir con nosotros. Y antes de darle la palabra ya sea a la gente de la editorial o bien a alguno de los autores, aquí tenemos por supuesto ya a Alejandro Pedregal, que es el autor de este libro, a la por supuesto protagonista de esta historia, que es Evelia. Y antes de comenzar, obviamente queremos decirles que la Fundación tenemos 90, 100 días de estar en actividades, y nuestro enfoque tiene que ver con todo el tema de derechos humanos, periodismo, literatura, cine y fotografía. Les damos la bienvenida. Me parece que aquí nuestro colega va a hacer las presentaciones correspondientes. Bienvenidos, esta es su casa y adelante. Muchas gracias. Gracias. Yo soy Jorge Betanzos, de Ediciones Acal, México. Ediciones Acal tiene una historia de aproximadamente 40 años. 45, es más, casi 50, ¿verdad? A lo largo de esa historia se han desarrollado distintas colecciones. En la actualidad albergamos aproximadamente 45. Y también hemos añadido sellos editoriales. Entre ellos está FOCA, que es el que publica el libro que hoy vamos a presentar. Ese sello está destinado a albergar y dar voz a las investigaciones que están cruzadas por distintos ejes, que no necesariamente están definidos por la filosofía o por la sociología o por la política, sino por todos a la vez. Son conflictos, a veces determinar a qué género pertenece un texto. Sin embargo, vemos la necesidad humana, vemos la oportunidad de coadyuvar en la comunicación y en el planteamiento de nuevos escenarios o de escenarios urgentes, y es entonces cuando se activan los mecanismos editoriales de FOCA, como en esta ocasión. Este pequeño planteamiento está dirigido para darle contexto hacia la historia de Evelia. Debo decir que cuando recibimos el manuscrito eran apenas unas cuartillas, pero estaban llenas de emoción. Tenían impregnadas una especie de estilo documental, textual, cinematográfico, que hablaban de un autor que estaba viviendo las cosas, que había visto un algo que estaba ya en las letras. Eso hizo que nosotros nos comunicáramos inmediatamente con él y que la emoción nos desbordara, pero no es una emoción de felicidad. Ustedes se van a dar cuenta, con base en cada una de las participaciones, que en realidad la emoción que nos mueve es al mismo tiempo la indignación por un sistema que crea este tipo de historias, las fomenta un tipo de contexto así, y también una historia de vida de una mujer que sobrevive en distintos modos a lo que implica vivir. Estoy intentando hablar del libro sin tocarlo, porque cada uno de ellos tiene un enfoque distinto. Hay uno que va a hablar con sanguinidad. La cosa es que nosotros estamos, nuevamente voy a utilizar la palabra coadyuvando, para tener distintas pruebas, almacenar un tipo de corpus, un corpus crítico que demanda un juicio hacia un mundo que no está marchando como nosotros quisiéramos o como debiese. Estamos armando toda la secuencia para que después en el lector exista un juicio crítico que cuestione tanto las noticias
como la forma en la que se están desarrollando las cosas. Solo por poner un ejemplo, y ya para terminar, porque me importa que ustedes escuchen tanto al autor como a Francisco y a Evelia. Estamos viviendo un contexto en el que hay una crisis humanitaria en Centroamérica, el Caribe, en una migración que lleva a miles de personas hacia el norte del continente. Esas son migraciones, sin embargo, así han sido denominadas. Pero ¿por qué no se llaman desplazamientos? ¿Por qué existe un millar de personas en Chichihualco, por ejemplo, que hace una semana al intentar regresar a su casa es atacada por un comando armado, en donde además estaban involucrados periodistas? ¿Qué es exactamente lo que está pasando? ¿Por qué únicamente mencionamos las cifras cuando se trata de muertos o cuando alguien que luchó por los derechos civiles, humanos y los derechos de la naturaleza de repente desaparece? ¿Cuál es el momento adecuado para contar la historia de una persona? Pues es este, el momento en el que su historia está viva y está latente. Les agradezco infinitamente que estén aquí con nosotros y les cedo la palabra primero a don Francisco López Bárcenas. Y muchas gracias. Gracias. Muy buenas noches, Alejandro, buenas noches. Muy buenas noches a ustedes. Pues me da mucho gusto estar acá con Evelia, con Alejandro, con ustedes que se han tomado el tiempo para acompañar la presentación de este libro, Evelia, Testimonio de Guerrero. Yo comencé a leerlo cuando me habló Jorge de que pues los acompañara. Comencé a leerlo por ahí de las 6 de la tarde y como a las 2 de la mañana lo terminé. Quiero decir, no me lo leí de un jalón. Cuando lo estaba leyendo, como dice Jorge, pues el libro genera pues sentimientos muy encontrados, sobre todo cuando, como en mi caso, conozco un poco la realidad de Guerrero, y aún así conozco la realidad de Oaxaca también, y aún así pues hay cosas que no ve uno cuando está ahí. Yo quisiera decir sobre el libro que por la manera en que está escrito me recuerda pues grandes obras. Me recuerda sobre todo una obra que escribió Mario Gil junto con su compañera Benita Galeana. Seguramente algunos de ustedes han leído Benita Galeana, un testimonio muy crudo sobre la vida de la mujer en Guerrero, en el Guerrero rural, y sobre todo la vida de la mujer militante, qué pasa cuando está viviendo esto. Pero también me recuerda cosas que escribió también Mario Gil por la prosa, por la forma en que está escrito, algunas crónicas como la crónica de la huelga de Nueva Rosita en Coahuila, que francamente yo la he leído varias veces y siempre termino llorando por la emoción que se le pone ahí. O más recientemente, nuestra directora en la jornada, Carmen Lira, yo recuerdo mucho de joven, me metí a la defensa de los derechos campesinos en ese tiempo por una crónica de ella, El desengaño en Tuxtepec, Oaxaca, y narra cómo habían desalojado a los campesinos. Bueno, me recordó esas cosas, la manera en que está escrito el libro. Me recordó de las mejores prosas que tenemos. Alejandro dice en el libro que hizo varias entrevistas, pero
el libro no es una entrevista, nada más, es algo más que eso. Pasa por una especie de reportaje, pasa por una especie de crónica, pero recogiendo también estos sentimientos que seguramente sintió cuando estaba platicando con la compañera Evelia. Tiene oficio, una palabra, y eso pues se agradece mucho a la hora de leer, porque no solo se escribe con la mano, ¿no? Se escribe también con el corazón y se escribe también con la cabeza. Yo creo que eso hay que agradecerle a Alejandro. Sobre el libro, ya dije, me recordó mucho a Benita Galeana, pero me recordó mucho hace unos 10 años. Nosotros con otros compañeros defendiendo derechos indígenas en Oaxaca, por circunstancias que no vienen al caso, una compañera, Zoila Reyes, llegó a ser autoridad, y como autoridad le tocó enfrentar todo el poder, y como la secuestraron, la violaron, la encarcelaron, y todavía tuvo el valor Zoila de, cuando terminó su cargo, darse la tarea de escribir un libro. Solo soy una mujer, sí. Me recordó mucho ahora leyendo a Evelia, porque desde lo que entiendo, lo que refleja el libro son mujeres que viven una cotidianidad de opresión, que llegan por alguna circunstancia a tener que luchar por sus pueblos, y en la lucha se liberan ellas también. En un ensayo de Elvira Concheiro, que también acompaña el libro, Elvira dice una cosa que yo creo que vale la pena reflexionar. Ser mujer se nace, pero también se hace. Y explica Elvira cómo estas situaciones de opresión que se viven cotidianamente, y más en las áreas rurales, por las mujeres, que la padecen las mujeres, pues no es que los hombres seamos malas personas, o no es la construcción de la condición para que la mujer sea persona, que esté sojuzgada. Y esa visión me parece interesante, porque entonces no hay que enfrentar al hombre como persona, sino hay que enfrentar a las actitudes patriarcales como una condición que hay que transformar para que puedan liberarse las mujeres y los hombres. A mí me parece que eso es interesante. Cuando Evelia plantea que pues, se ha casado, que le tocó un mal marido, que la golpea, no se está quejando, siento yo, de su realidad en concreta solamente, sino se está denunciando una condición que hace que esto pueda suceder. Acompaña a su papá a las luchas, acompaña incluso a sus papás a apoyar a algún candidato a la presidencia municipal, y de repente su papá tiene que salir y dice, échame la mano ya, ¿no? Échame la mano. Y Evelia, en ese echar la mano, de repente está ante una situación, toma conciencia primero de la opresión que tiene ella y de la opresión que tiene la gente. Y cuando se va a la lucha, pues pareciera que se le viene el mundo encima, porque ahora no tiene solo el problema de la familia en sí, sino tiene el problema de la familia, de la comunidad. Mírala, no cuida a sus hijos y ahí anda peleando por otros. No ve a los hijos, pero mira qué bien que anda por allá. Y ese es un problema fuerte, muy fuerte, que hace que uno tome conciencia. Por eso decía, hay una parte en donde hay un sojuzgamiento, pero hay una parte en donde
se va a la lucha, pero hay otra parte en donde por irse a la lucha toma conciencia de eso, de la opresión que ella misma vive, y decide irse a la lucha con todo lo que viene. Yo creo que esas son las cosas que, dichas así llanamente, como la dice Evelia y como la recoge Alejandro en el libro, que vale la pena reflexionar en estos momentos de crisis, pero también en estos momentos, cuando hay crisis, también hay como posibilidades de que uno reflexione las cosas y pueda plantear soluciones. Eso es lo que yo recogería del libro. Hay muchísimas otras cosas, evidentemente. Luchar, no, cuando uno se va a la lucha, uno debe asumir que la represión estatal o del poder en general, van a reaccionar. Y van a reaccionar muy fuerte. Van a reaccionar de distintas maneras. Van a reaccionar diciéndole que comprándola, queriendo comprarla. Si no aceptan, van a reaccionar pues armando campañas de difamación, ¿no? Y sobre todo con mujeres se vuelve un asunto muy fuerte, porque yo creo que lo que nos dice Evelia es el tipo de represión que hay. No es cualquier tipo de represión, es un tipo de represión que busca anular a las mujeres. Busca anularlas primero, porque como una mujer va a andar encabezando luchas de hombres incluso. Esto es muy interesante. En Guerrero se dieron en la revolución, por ejemplo, hubo una mujer, Amelia Robles, que por su valentía y por su arrojo y por su heroicidad llegó a ser coronela zapatista. Sin embargo, nunca pudo Amelia tener la tropa, porque los hombres no la obedecían, y tuvo que vestirse de hombre. Hay muchas fotos vestida Amelia y firmar Amelio Robles, para que los hombres, sabiendo que era mujer pero vestida de hombre, entonces sí la obedecían. Cuando termina la revolución, pues todo el mundo va por sus reconocimientos, y los carrancistas le dicen que sí se lo van a dar, pero que le presente los certificados médicos de que es hombre. Imaginen ustedes. O sea, no es de ahora esto. Cito esto porque no es de ahora esto. Es una condición de poder patriarcal que tenemos, y que no hemos encontrado la forma de sacudirnos de esto. Bueno, eso es lo que quisiera decir. Al libro lo acompañan 4 ensayos. En particular, el de Luis Hernández Navarro me parece que no tiene ningún desperdicio. Todos conocemos a Luis por sus ensayos en La Jornada, supongo, o la mayoría, pero Luis se dio a la tarea de hacer una investigación que pues nos muestra la realidad de Guerrero. Él, hablando de la guerra sucia, dice, bueno, desde antes de la guerrilla, desde las luchas de los años 60, las luchas cívicas, que encabezó la Asociación Cívica Guerrerense, sobre todo, menciona él, pero evidentemente hubo muchos, hubo de los Copreles. Desde entonces a la fecha no ha terminado la guerra sucia. Evidentemente él pone el caso de Evelia como un caso más de guerra sucia. Y bueno, es un ensayo que ya leerán ustedes. Hay otros 2, uno de la compañera Leticia Silva. Ella lo que hace es presentar casos de otras compañeras que luchan en otras latitudes. Sobre todo habla de una compañera de la Sierra Norte de Puebla, y toda esta lucha de ellas contra el poder patriarcal, y uno de Violeta Núñez sobre las implicaciones de la minería en todo esto de la represión a las luchas populares. Yo la verdad felicito a Alejandro
Muchas felicidades, Alejandro. A Evelia no la felicito, más bien quisiera decirle que te admiro mucho, que conozco pocas mujeres y conozco otras, como la que le he dicho, y decir que quisiera cerrar diciendo que en las luchas actuales, en las luchas contra el despojo que están dando pues en nuestro país y en general en América Latina, las mujeres tienen un papel importante. Yo no considero, como algunos compañeros, que es porque los hombres ya no están, que ya se fueron. No, yo considero que siempre han tenido un papel importante. Que ahora se esté visibilizando más, habría que ver por qué, pero yo creo que también hay que reconocer que ese papel es importante, porque si algo nos enseña el libro y el testimonio de la compañera Evelia, es que las cosas de mujeres son cosas de todos, y las cosas de todos, los problemas de todos también son cosas de mujeres. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Antes que nada, les agradezco que nos acompañen y que tengan el interés de conocer el libro, la historia que se plasma. Gracias, Alejandro, porque realmente plasmaste el sentimiento, la pasión, el dolor, ¿no? Porque es difícil encontrar libros en que te hagas no dejarlos, ¿no? Que quieres seguir hasta terminar, porque te muestra el interés, ¿no? Te contagia la emoción de lo que se vive, buena o mala, pero es emoción. Al principio no estaba interesada en que la historia de uno como defensora saliera a la luz por las cuestiones de riesgo, el peligro que uno tiene, ¿no? Anda uno desplazándose porque uno quiere seguir vivo, y que de pronto digas voy a contar mi historia para que todo el mundo se entere qué hago, es parte de sentirse que te estás acercando más al peligro, pero precisamente por eso sucede lo que está pasando en el país y en otros países. No nada más es Guerrero. Guerrero es un ejemplo, Evelia es un ejemplo, pero hay muchas defensoras, hay muchos defensores, hay mucha gente que está muriendo, hay mucha gente que está sufriendo, que a lo mejor mi dolor fue mínimo o es mínimo al lado de otros, ¿no? Que es difícil encontrarlos porque no llegan hasta allá. Aquí hablamos los que estamos cerca, pero los que están sufriendo allá en ese hoyo profundo, es difícil que se sepa todo lo que tienen que vivir. Hay muchos defensores que mueren, que son ejecutados, que son desaparecidos, y su lucha no se sabe. No sabe por qué sacrificó su vida, por qué dejó a sus hijos, por qué dejó a su familia. Es muy difícil vivir desplazado, es muy difícil seguir esta lucha, pero no podemos dejarla, porque no nada más luchamos por uno mismo, sino por todos a nuestro alrededor, por los vecinos, ¿no? Aunque muchos de la Ciudad de México digan, pero pues a mí no me afecta lo de Guerrero, lo de Oaxaca, lo de Chiapas, a mí no tiene por qué afectarme. Claro que les afecta a todos, ¿sí? Porque lo que se está viviendo, el desplazamiento en todo el país, de la desaparición, de que la delincuencia sea más sanguinaria, de que por qué ahora, ¿sí? Resulta que las autoridades no pueden controlar la forma en que trabaja la delincuencia organizada, cuando realmente ellos nada más obedecen las órdenes a quien les interesa que les dejen libre los espacios, ¿sí? Porque los lugares que se están desplazando son lugares que tienen pues intereses económicos muy importantes. Hay metales, hay oro, hay plata, hay uranio, ¿sí? O los lugares les sirven para construcción de algo que les va a generar mucho dinero a otras personas, menos a los que viven ahí. Muchos dicen que les cuesta vender, pero nunca quieren comprarte. Muchas veces te quitan las cosas. A ver, que a todos vayan y les quiten su casa. Nadie lo va a hacer, ¿sí? Siempre opinamos como ciudadanos, como habitantes, opinamos de lejos. Pero cuando estamos en el sufrimiento y en el dolor, entonces comprendemos, ¿sí? La situación minera en el país es muy grave, muy, muy grave, que muchos minimizan. Muchos dicen, es que es una minera y ya. Los medios de comunicación no se callan nada más porque no tenga interés, porque ahora ya vemos que es muy raro encontrar buenos periodistas, buenos reporteros que realmente quieran hacer su trabajo bien, y cuando lo van a hacer, los desaparecen o los matan. Todo lleva a una causa. Lo que he vivido o hemos vivido muchos defensores es parte de
intereses económicos. Afectamos los intereses. Si nosotros defendemos nuestro territorio, la minera no llega. Si no hay ese interés económico, la delincuencia no está ahí. No perderían su tiempo. La experiencia que uno tiene es esa. Las organizaciones de derechos humanos se están saturando. ¿Por qué? Porque son más violaciones de derechos humanos que ahí van creciendo. Entre más aparezcan las minas, entre más exploten las minas, más violaciones de derechos, más desaparecidos, más desplazados. El que nos hagamos ciegos, sordos y mudos ante esta realidad es lo que nos conlleva a vivir eso. Vemos la televisión, vemos el periódico, vemos al muerto que está tirado a un lado de uno, pero no vemos al verdadero agente que nos lleva a vivir esta situación. Ellos vienen, afectan aquí, pero en su país viven contentos. ¿Y nosotros qué? No va a terminar ahorita. Mientras las mineras sigan aquí, no va a terminar ahorita. Porque no llevan ni el 10% de lo que se concesionó, que es el 80% de toda la República. Si así miren cómo nos quejamos, cómo sufrimos, cómo lloramos. ¿Qué será cuando vaya creciendo más la exploración y la explotación? ¿Qué va a ser de la Ciudad de México con tanto desplazado aquí? Los que están allá aterrorizando a la gente van a terminar aquí, porque también ellos tienen que salir allá, porque el daño de las mineras deja el lugar que no se puede vivir ahí. ¿Ustedes creen que los delincuentes se van a quedar ahí? No, también tienen que emigrar, también tienen que desplazarse a donde haya a quien más. Da tristeza ver que no hay una propuesta real para poder evitar la violación de derechos humanos, para poder evitar tanta muerte, tanto desplazado. Hay mecanismos de protección, mecanismo federal, mecanismo local, pero también se van a saturar. ¿Por qué? Porque no están poniendo un planteamiento para la solución del problema. Y lo único que hacemos es llorar e indignarnos. Ahora ya en Guerrero, ya para nosotros es fácil ver que lo acaban de ejecutar y no pasó nada. Yo tengo miedo que sea uno de mis hijos. Yo tengo miedo que sea algún conocido, algún familiar. Muchos me dicen que por qué me metí en algo que no me importa. Claro que me importa, porque soy un ser humano que me gusta hacer las cosas bien. ¿Por qué nos da trabajo hacer cosas buenas? Y da mucha facilidad a hacer algo malo. Yo quiero vivir, pero también quiero que los demás vivan. Tengo miedo. Tengo miedo a informar, porque es lo que hago, informar. También es un derecho que los demás sepan lo que va a pasar. Lo que pasó con los estudiantes de Ayotzinapa no fue que los muchachos andaban de problemáticos. Eran unos jóvenes que eran el ejemplo de una lucha, porque ellos eran los que motivaban a los defensores de derechos humanos a seguir en esto. Siempre todo el trabajo defensor lo desacreditan. ¿Por qué? Porque lo que hacemos nosotros es informar y ayudar. Y eso es algo que afecta a todos los que tienen un interés económico muy fuerte. Muchos defensores mueren y hasta ahí. Yo no quiero ser una más de ellos. Quiero que, así como mi trabajo, se valore el trabajo de todos aquellos que fallecieron. Y así como criticamos a todos esos que se están desplazando, los ayudemos. Porque si nos tocara a nosotros también nos íbamos a desplazar, íbamos a llegar a otro lado con ganas de vivir. La violencia familiar, la violencia social, es algo que nos marca, es difícil. Cada golpe que recibía es una cicatriz que no cualquiera puede tomar de lo malo algo bueno. Es muy difícil salir de un hoyo. Y hasta el momento no deseo dejar de hacer lo que hago. Me gusta defender, porque todos somos defensores de derechos humanos. El trabajar y generar dinero para darle de comer a tus hijos, estoy defendiendo un derecho humano, que es el de mis hijos y el de uno propio. El ir al médico y exigir una buena atención, estoy pidiendo que respeten mis derechos humanos. No somos criminales, no lo somos. Y el bien que hacemos no es para uno, es para todos.
Bueno, muchas gracias a todos por venir. No sé qué me queda por decir sobre el libro. Antes de nada, bueno, agradecer a Cal, a Jorge en México y a Jesús en Madrid, el apoyo que mostraron desde el primer momento por el libro, y además la urgencia con la que han actuado ante este proyecto, que lo han hecho suyo y que además han hecho un esfuerzo para el que siempre estaré agradecido. Y además es un sueño estar en una editorial como Acal, que creo que no exagero si digo que tiene posiblemente uno de los mejores catálogos en español. En cuanto al libro, quiero quizá hablar un poco del trasfondo o de cómo llega a ser un libro. Yo realmente vengo del mundo del cine, de ser cineasta, guionista, y por otro lado de ser investigador universitario, académico, en particular en el departamento de cine de una universidad que hay en Helsinki, la Universidad Aalto. Entonces, yo estaba trabajando cuando vine a México, empecé a interesarme por un proyecto que era el de estaba interesado en recoger información en torno al asesinato de Betty Cariño y Yuri Yacola. Yuri Yacola es, creo que todos aquí sabemos quién es Betty Cariño. A los dos les asesinan en abril de 2010 en Oaxaca, y Yuri Yacola es un activista finlandés que muere junto a ella, y me planteo en ese momento recoger información con la idea de hacer un guión cinematográfico. Por otro lado, una amiga había visto un documental mío que había hecho en Cuba, le había gustado, y me habló de la posibilidad de trabajar, o de al menos documentar el trabajo que se estaba haciendo la abogada del caso de Julio César Mondragón, del normalista que asesinan junto a los 43. Y esas dos historias son las que en realidad me llevan a Evelia. Por un lado, porque yo voy por primera vez a Iguala acompañando a esta abogada junto a la a la esposa de Julio César y otros dos compañeros cineastas. Y por otro lado, porque yo, preguntando por gente que pudiera haber conocido a Betty Cariño, a la que pudiera entrevistar, pues esta compañera abogada me habla de Evelia, que justo en ese momento coincide que acaba de huir de Iguala, desplazada, y acaba de llegar a la Ciudad de México. Entonces de esa manera, a través de esas dos historias que un poco van en paralelo, que yo llego a Evelia. Y yo, mi interés en un principio por hablar con Evelia era por hablar de ella
sobre Betty Cariño, porque Belia había compartido amistad y lucha en la organización REMA con Betty Cariño. Lo que ocurre es que cuando yo empiezo a hablar con Evelia, pues descubro otra historia, que es la de Evelia, y me impacta tanto que entiendo que le pido en un primer momento si la puedo entrevistar, y concertamos una entrevista para la que pasa algún tiempo, que en un primer momento se centraba en su historia de lucha, ¿no? En su actividad y en su actividad en la defensa del territorio, ¿no? Lo que pasa que la historia me impacta tanto que, bueno, pues entablamos una cierta amistad, voy conociendo un poco más y entonces conozco además toda su vida personal, que es cuando yo le pido que hagamos otra entrevista, ¿no? Y yo creo que hay dos motivos por los que creo que la voz de Belia, su experiencia, su testimonio me llaman especialmente la atención. Uno es evidentemente su experiencia personal, que creo que tiene una carga dramática que creo que conmueve a cualquiera que la escuche. Y que además retrata una realidad que no es una realidad excepcional, en el sentido de que ella sí es una persona excepcional, pero quiero decir que retrata una realidad que es relativamente cotidiana en este país y que es común a muchos de los defensores y activistas en este país, ¿no? Y luego hay un segundo elemento que a mí me llama poderosamente la atención hablando con ella, que es dentro de lo que ella ha vivido y de lo que ella, contra lo que ella ha luchado, de lo que ha sufrido y lo que ha superado, es la visión estructural que ella transmite del problema, del conflicto del que está hablando, y no solo del conflicto con las mineras y las organizaciones criminales y tal, sino de cómo eso se relaciona con todo lo que tiene que ver con la vida, con el sexismo que hay en su entorno, con las relaciones laborales, con la marginalidad y los problemas de salud y tal. Y es una visión estructural que yo, por ejemplo, no encuentro en muchos de otros que escriben volúmenes enormes y que se hacen pasar por expertos, ¿no? Entonces es una visión que, de hecho, en la primera conversación que yo tengo con Akal, es algo que ellos mismos me indican, que a ellos les impacta esa relación que Belia hace de una manera muy clara y que explica de una manera, cristalina, que ella hace entre la relación que hay de intereses, la conjunción de intereses materiales que hay, por un lado, entre las transnacionales mineras, las autoridades públicas y las organizaciones criminales, ¿no? Entonces, esa visión totalizadora, esa visión estructural del problema
unido a lo que es su experiencia vital, es algo que a mí me da la vuelta a la cabeza, y en ese momento es en el que decido de alguna manera que la historia de Belia es una historia que de por sí merece ser, ya no pasa a ser para mí sencillamente un testimonio sobre Betty Cariño, que es otra historia impresionante, sino que es una historia que quiero recoger, sin saber muy bien hacia dónde, en qué acabaría aquello. Ahí evalúo o pienso si debo hacer un documental o no, pero en el momento en el que voy transcribiendo las entrevistas y voy estructurándolas y voy armándolas, pues la verdad es que la palabra de Belia me emociona hasta tal punto que le quiero dar, lo quiero trabajar como un texto, ¿no? La idea de hacer un documental sigue ahí presente, se queda ahí y tal, pero poco a poco va tomando más cuerpo lo que es el texto. Y es así como acaba siendo de alguna manera un libro. Por otro lado, yo vengo en el pasado de haber investigado lo que es la literatura de testimonio latinoamericana, en particular a través de una figura de un argentino desaparecido por la Junta Militar que se llama Rodolfo Walsh, que es un escritor argentino al que se considera el padre de la literatura de testimonio, y supongo que en algún grado esa influencia hace que entienda que he encontrado una historia que quiero contar usando o haciendo uso de ese tipo de recursos, ¿no? Que tienen de alguna manera ese pulso testimonial, pero al mismo tiempo ese pulso documental, pero al mismo tiempo esa parte literaria. Y bueno, no sé ni siquiera cómo podría acabar este soliloquio, pero bueno, solo decirles que más allá de cómo haya yo llegado, cómo haya armado, cómo haya construido, creo que la fuerza del libro se sostiene en la voz de Belia, en sus experiencias, y sobre todo en cómo sus vivencias se unen o se enlazan con una situación que es la de multitudes, ¿no?, en este país, y que en muchos casos quedan marginadas, quedan silenciadas, y que con el fin de que de alguna manera se reproduzca este mismo orden social y parezca inevitable. Y bueno, el caso de Belia, recuperar su voz, creo que precisamente lo que pone de relevancia es que esta realidad pues no es inevitable. Hay gente que está dispuesta a dar su vida por los suyos y por todos nosotros, y que debe ser un ejemplo para construir una realidad mejor para todos, y creo que Belia es una de ellas. Bueno, luego de expuesto el contexto, creo que ahora mis palabras adquieren sentido. Es así como se unen los puntos críticos. Como les mencionaba, el libro en realidad
traza una ruta a través de distintos ejes. Está el feminismo, está la lucha por el patrimonio natural, está la lucha por los derechos humanos, que acaban de mencionar algo bien interesante, y se los voy a plantear a la manera ACAL. El concepto se llama derechos humanos instituyentes. Son derechos humanos que se construyen en todo momento, en todo lugar, a partir de cada uno de nosotros, no necesariamente por un ejercicio constitutivo, o sea, no legal. Nosotros mismos somos los que protegemos, construimos los derechos humanos. Y además hay otra cosa. Cuando hablamos de que el papá de Evelia le pidió ayuda para que fuera a apoyar a una lucha que él ya había emprendido, de alguna forma le estaba pasando la estafeta. Pero esa estafeta nosotros la pasamos a las generaciones y a las personas con las que nosotros tenemos contacto en todo momento, en todo lugar. Las luchas, el juicio, el pensamiento crítico se contagian. Como tal, los invito a que lean el libro, a que revisen lo que tenemos en Ediciones ACAL, sobre todo en este sello FOCA, que como les decía, suena raro, pero en realidad son investigaciones anómalas, porque la realidad es anómala. Sobre eso estamos cernidos. Muchas gracias y por favor, tómense un mezcal con nosotros.